Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Séptimo Día Estudio Bíblico. Hoy vamos a tocar un tema que es se sale un poco, digamos, de la línea de nuestros estudios anteriores, que es principalmente una línea del Evangelio, ¿verdad? De la segunda venida, del regreso del Señor, que eso es el Evangelio de verdad como tal y el establecimiento del reino del Señor. Pero hoy vamos a hablar de este tema que le pusimos el perfecto diseño que hizo Dios del hombre y de la mujer. Y aquí abajo ven esta palabra de Efesios 5:33 que dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, le dice a los hombres, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, este es un versículo clave porque al final de este estudio, si de algo, de todo lo que se hable, algo hay que recordar, las ideas centrales van a ser para el hombre, amor a la mujer, y para la mujer, respeto al hombre. Y esto lo vamos a ir desarrollando con más claridad para irlo entendiendo. Entonces, primero que nada, vamos a hablar hoy de cómo Dios creó al ser humano. Vamos a recordar cómo fue que creó al hombre, cómo después crea a la mujer. Después vamos a hablar del diseño del matrimonio según Escritura. Vamos a ver cómo es que Dios, cómo es que la verdad, cómo es que su palabra define el matrimonio realmente, y cómo ahora el mundo y el enemigo se han encargado de burlarse literalmente del diseño del matrimonio, que es el diseño real que Dios hizo y es el único que existe. Vamos a hablar de las diferentes responsabilidades que Dios ha puesto sobre el hombre y sobre la mujer, y vamos a entender que el hombre tiene todavía mucho más responsabilidad que la mujer, que ha sido impuesta por Dios. Finalmente vamos a tocar el tema de el orden perfecto de Dios. Vamos a entender bien cómo son las autoridades que Dios ha dispuesto según su verdad, según Escritura, porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de jerarquías. Eso es algo muy importante que hay que entenderlo. Y vamos a hablar de este concepto de la sumisión en el temor del Señor. Entonces, sin más, vamos a empezar a desarrollar el tema. Pónganse cómodos. Y vamos a empezar preguntándonos qué fue lo que utilizó Dios para formar al hombre. O sea, qué materiales utilizó para crearlo y dónde fue que lo llevó. Y vamos a empezar leyendo en el primer libro de la Escritura, en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Leamos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muy bien, entonces vean cómo la Escritura nos dice que Dios, después de que ya creó cielos y tierra, como lo dice la Escritura, toma polvo de la tierra y forma al hombre. Y después dice que de ese polvo de la tierra con que lo formó, le formó el cuerpo, sopla sobre su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y aquí nosotros ya habíamos comentado, las personas que ya han visto nuestros estudios, que el ser humano está compuesto, tiene 3 componentes: cuerpo, alma y espíritu. Y aquí lo podemos ver. Vean, Dios forma al hombre del polvo de la tierra, ese es el cuerpo, sopla en su nariz el aliento de vida. El aliento de vida es el espíritu, el soplo de vida que Dios nos da para que ese cuerpo y esa alma puedan vivir. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra en el original hebreo que se tradujo como ser viviente es nefesh, y eso significa alma. O sea, aquí estamos viendo los 3 componentes del ser humano: el cuerpo, el alma y el soplo de vida. O sea, nosotros somos un alma viviente dentro de un cuerpo y que tenemos vida gracias al soplo que Dios nos ha dado, porque la única fuente de vida es Dios, y todo lo que tiene vida tiene que tener el soplo de vida de Dios. Entonces veamos cómo
El hombre fue formado del polvo de la tierra. Y esto no lo vamos a ver acá, pero si ustedes leen un poquito más, con más detalle, este capítulo de Génesis, se van a dar cuenta que donde la escritura nos enseña que todos los animales o las bestias, como se menciona en Génesis, también fueron formados del polvo de la tierra, pero fueron formados después del hombre. Esto es muy importante porque aquí nosotros vemos que el ser humano es lo principal de la creación de Dios. Contrario a lo que dicen las teorías de evolución, que hubo un proceso de evolución y que primero hubo ciertos animales y después eso fue evolucionando hasta que llegó el hombre, la escritura nos enseña totalmente lo contrario. Dios creó primero al hombre y después hizo a los animales. Génesis 2:15, leamos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Toda la escritura después nos enseña que después de que Dios creó al hombre, vean que aquí todavía la mujer no está. Eso es muy importante que lo veamos. Dios crea al hombre y después dice que hace el huerto de Edén, planta un huerto, pone muchos árboles apetitosos en ese huerto de Edén, o sea, era un lugar, un paraíso literalmente. El huerto de Edén era un paraíso hecho para que el hombre viviera ahí. Y la escritura nos enseña que Dios crea ese huerto de Edén y ya hemos comentado que ese huerto del Edén es un huerto que estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Incluso la escritura habla del río que salía del huerto de Edén y que se dividía en 4, y esos son ríos que actualmente existen. O sea, ese huerto fue hecho aquí, y lo que hemos comentado siempre, el plan de Dios siempre ha sido que el ser humano viva en la tierra. Lo que pasa es que después de la caída en pecado, todo cambió. Pero el plan del Señor siempre ha sido que el ser humano vive en la tierra, en una tierra con una creación perfecta y en comunión con Él. Eso se cortó con la caída, pero el Señor nos ha prometido restaurar eso cuando Él regrese y cuando todo sea restaurado y cuando Él llegue a habitar entre nosotros. Cuando la nueva Jerusalén, la ciudad santa, descienda a nosotros, todo se va a restaurar como era en el inicio. Entonces, Dios toma al hombre, lo pone en el huerto y le da una tarea. Le asigna que él es el encargado. O sea, él es el responsable de cuidar la tierra y de todo lo que él ha creado. Entonces empezamos a ver una de las primeras responsabilidades grandes que Dios le pone al hombre. Lo pone ahí y lo pone como señor de todas esas cosas. ¿Ok? Él es el dueño y él es el que va a administrar y él es el encargado y responsable de todas esas cosas. Ahora, hasta ahí no está la mujer, ¿verdad? Hasta ahí está solo el hombre. Vamos a ver por qué decidió Dios después crear a la mujer, con qué objetivo principal la creó y qué utilizó para crearla. Leemos Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios plantó el huerto, puso todos los árboles y dice que en el centro del huerto puso 2 árboles específicos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal, y eso ya lo hemos estudiado desde los primeros estudios de la rebelión inicial del hombre. Entonces Dios dice como que aquí algo falta, ¿verdad? Como que me parece que no está bien que el hombre esté solo, tengo que hacerle una ayuda. Veamos lo que dice el versículo que sigue. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces vean el orden. El ser humano fue creado, fue plantado el huerto, Dios lo pone ahí, después dice, me parece que está muy solo. Empieza a crear todas las bestias del campo, estos son los animales, todas las aves de los cielos, y se las lleva a Adán. Y vean que Adán fue el encargado de ponerle nombre a toda la creación de Dios, a todos los animales. Y dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Génesis 2:19. Sigamos con Génesis 2:20.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces ya está Adán en el huerto con todo un paraíso alrededor de él, está con todos los animales que él se dedicó a ponerle nombre a cada uno de ellos y empezó a ver cómo esos animales podían ayudarle a él, ¿verdad? En todas las cosas. Pero dice que lógicamente Adán estaba solo. Él no tenía una ayuda idónea, algo que fuera parecido a él. Génesis 2:20. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Leamos Génesis 2:21-22 y aquí es como Dios crea a la mujer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Muy bien, entonces dice que Dios pone a dormir a Adán y le hace una cirugía. Prácticamente eso es lo que dice. Dice que le saca un material de la costilla, cierra de donde sacó ese material y de esa costilla toma la sustancia para crear a la mujer y se la trae a Adán. Entonces veamos varias cosas aquí, ¿verdad? La palabra de Dios es tan perfecta y hay personas que incrédulas que más bien se burlan de eso, pero esto hasta tiene sentido. ¿Y saben por qué? Porque en los huesos está la médula ósea y de ahí de ahí Dios perfectamente pudo haber sacado material genético para crear a la mujer. Entonces, eso al final no tiene importancia ni a nosotros nos toca entender cómo creó Dios exactamente a la mujer, pero el punto es que la mujer, vean cómo Dios, para hacer al hombre, lo toma polvo de la tierra, pero para hacer a la mujer, la hace de un material ya más refinado. O sea, el hombre está hecho del puro polvo de la tierra, pero la mujer es ya de un material más refinado. Ya tuvo que tomar ya del hombre, que ya era un ser viviente, que ya tenía el Espíritu de Dios, y de ahí Dios sacó, y de ahí hace a la mujer y se la lleva al hombre. Entonces vamos a ver lo que dice Adán cuando le presentan a la mujer. Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces Adán dice, ahora sí, esta sí es como yo. Esto sí es como yo, esto era lo que yo necesitaba, algo me estaba haciendo falta, ¿verdad? Dice Adán. Y él dice, esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, dice Adán, porque el del varón fue tomada. La palabra varón en hebreo, en la escritura hebrea original es ish, y varona se dice isha. Entonces, vean cómo la mujer es un producto sacado del hombre de un material más refinado, mientras que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. ¿Ya? Y empezamos a entender que hay diferencias sustancialmente notables en cómo Dios hizo al hombre y a la mujer, y esto es vital de entenderlo, porque el hombre y la mujer son dos seres diferentes en todo sentido, o sea, físicamente, emocionalmente, en diseño de Dios, en las responsabilidades que Dios le dio. Y es vital entender eso para poder hacer lo que el Señor le ha mandado al hombre y a la mujer. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para el hombre y la mujer desde que los creó? Y aquí vamos a ver cuál es la definición que la Biblia, la Escritura, el Señor, la palabra de verdad nos da sobre el matrimonio. Y dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces dice la Escritura que cuando el hombre está listo para irse de su casa, él se va a unir a una mujer.
Entonces vean que la definición que Dios da de matrimonio es hombre unido a mujer. O sea, una unión de un hombre con un hombre ni siquiera puede ser considerado un matrimonio, ni la unión de una mujer con una mujer. Entonces, yo les digo, no caigamos en el engaño, no seamos partícipes de todas las cosas que están saliendo ahora en el mundo, porque el matrimonio homosexual ni siquiera puede ser llamado matrimonio, porque la definición de matrimonio solo la puede dar Dios. Y él dice en Génesis, es hombre con mujer. Pero vean lo que dice después. Y serán una sola carne. Esto es muy profundo de entenderlo, pero vean, esto es así. Cuando un hombre y una mujer se casan, Dios los ve como un solo ser humano. O sea, Dios casi que los ve como uno solo. O sea, así de profundo y así de íntimo es la relación matrimonial de un hombre y una mujer. Dios los ve como un ser humano, y yendo un poco más allá, vamos a entender que incluso espiritualmente el hombre y la mujer comparten todo en el momento en que se unen en matrimonio. Entonces, no se nos olvide, en la definición verdadera de matrimonio según la Escritura es la unión de un hombre y una mujer. Lo contrario, la unión de sexos iguales ni siquiera se le puede llamar matrimonio. Génesis 2:24. Ahora, la palabra de Dios nos enseña la monogamia. Vamos a leer 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ok, entonces el Espíritu nos dice a través del apóstol Pablo, que cada uno debe tener su propia mujer y cada mujer debe tener su propio marido para evitar la fornicación, que es algo totalmente contrario a la voluntad del Señor. Entonces es clarísimo cómo la Escritura nos habla de la monogamia, ¿verdad? Veamos lo que dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces el Espíritu nos dice en Hebreos, sea honroso el matrimonio, o sea, sea honroso la unión entre un hombre y una mujer cuando en su lecho no hay mancha. ¿Qué significa eso? O sea, cuando hay fidelidad matrimonial, cuando esa unión no está manchada por ningún tipo de adulterio. ¿Ok? Y si nosotros nos vamos aquí, pues ustedes saben que aquí comentamos mucho los términos de los escritos originales, y las escrituras como nosotros las conocemos hoy fueron escritas principalmente en hebreo, en griego y en arameo. Y lo que es, bueno, el libro de Hebreos, eso sería en griego. Y cuando nosotros revisamos la palabra en griego que habla de sin mancilla, bueno, en inglés lo tradujeron como undefiled, y eso significa que no está contaminado o que no ha sido, digamos, deformado. O sea, el Espíritu dice que un matrimonio donde ha habido adulterio se contaminó. O sea, que ese matrimonio se contaminó y es deshonroso ante los ojos del Señor. Y él dice, honroso cuando eso no pasa. Ahora, recuerden que la misericordia del Señor es muy grande. Entonces, no importa que haya habido errores, no importa que haya habido pecado en este sentido, cuando hay arrepentimiento y cuando se pide perdón, el poder del Señor Jesucristo es suficiente para limpiar todo eso. Pero mientras no haya un arrepentimiento, mientras no haya perdón, mientras las personas que han caído en ese tipo de situaciones no se arrepienten y no se vuelven de ese pecado,
El Señor dice eso es deshonroso en el matrimonio, pero honroso cuando hay un matrimonio donde no hay mancha, donde no está contaminado, donde hay fidelidad. Y después dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros se la verán con Dios y Dios los va a juzgar de acuerdo a su perfecto juicio. ¿Ok? Hebreos 13:4. Entonces, la palabra nos enseña claramente que el diseño de Dios para el matrimonio es la monogamia y la fidelidad. Vamos a recordar ahora cuál fue la prohibición que Dios le dio al hombre en el Edén y cómo fue que ocurrió la desobediencia. Y esto es muy importante también porque cuando Dios le dijo esto al hombre, todavía no había creado a la mujer. Y esto es bastante importante para entender lo que vamos a ver. Vamos a leer Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, entonces, como veíamos al inicio, Dios crea al hombre del polvo de la tierra, planta el huerto, le pone todos los árboles, todo incluido para el hombre, ¿verdad? Y le dice, puede comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no coma, le dice el Señor. Obedézcame en esto, porque el día que de él coma, va a morir. Recuerden que ya vimos que Dios creó al hombre no sujeto a la muerte, pero la desobediencia, la rebelión, hizo que la muerte entrara en el ser humano. Y justamente Dios se los había advertido. En el momento en que hay desobediencia, la muerte entra y esta es la condena por la rebelión inicial del hombre. Váyanse al estudio 01 y van a ver con más detalles sobre todo esto que estamos hablando. Entonces Dios le dio la instrucción al hombre, la mujer ni siquiera todavía estaba, y él le dice claramente, de ese árbol no coma, porque si usted come de ese árbol va a morir. Y ya sabemos que eso fue lo que pasó. Pero aquí algo importante de rescatar es lo siguiente, vean. Aquí estamos viendo cómo desde el inicio Dios le está dando la responsabilidad al hombre sobre la creación de él en general y además le está dando la responsabilidad al hombre de las instrucciones directas que le está dando en este momento. O sea, Dios no le dio esta instrucción a la mujer. El hombre tuvo que ir a instruir a la mujer en esto que Dios le dijo. Y esto es un concepto muy importante de entender porque eso todavía es así. El diseño que Dios hizo es que el hombre sea el que tenga que instruir a la mujer en la palabra. Y esa es una gran responsabilidad del hombre. Y eso no solo aplica dentro del ámbito matrimonial. Dentro de todo el pueblo de Dios, los responsables de instruir a la mujer en la palabra son los hombres. Y eso lo vamos a ver con más detalle ahora adelante. Pero ese es un concepto muy importante y es una gran responsabilidad. O sea, es un privilegio poder enseñar la palabra de Dios, pero a la vez es una gran responsabilidad, les digo. Porque la escritura nos dice que los que enseñan se les va a pedir cuentas de todo lo que enseñaron. Entonces, yo sé que a veces esto es algo que no es, digamos, hay mucho criterio cuando se habla de esto. Y yo sé que hay opiniones, incluso hasta de hombres o mujeres, que debaten esto y dicen, no, es que cómo la mujer no va a poder enseñar. Bueno, es que pregúntenle a Dios. Eso fue lo que Él designó, eso fue lo que Él dispuso. Y como les digo, más bien es tener una responsabilidad menos, porque los que enseñan la escritura, Dios les va a pedir cuentas de todo lo que enseñaron.
Entonces, vamos a repasar qué fue lo que pasó con la desobediencia. Leamos Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, recordemos que está la mujer sola en ese momento, y llega la serpiente, que es Satanás, ¿verdad? Y le dice, con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol. La serpiente llega con una mentira de entrada, ¿verdad? Porque Dios no había dicho eso. La mujer le dice, no, lo que Dios dijo, porque Adán ya le había dicho a ella, ya Adán la había instruido en lo que Dios había dicho, es que no podemos comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque vamos a morir. ¿Y qué le dice la serpiente? En realidad Dios no quiso decir eso. Póngame atención aquí. En realidad Dios no quiso decir eso. Así no es. Lo que pasa es que Él sabe que cuando coman de ese árbol van a ser como dioses, le dice la gran mentira de Satanás. O sea, le pone la tentación a la desobediencia y le hace ver que esa desobediencia va a ser algo bonito, porque van a ser como dioses. Entonces la engaña, y aquí nos dice que toma el fruto y lo come y lo da también al hombre, se lo da a Adán, el cual también comió así como ella. Entonces así es como empieza, digamos, la rebelión. Así fue como el ser humano cayó en rebelión. Pero vamos a ver algo muy importante, porque vamos a ver, después de esta desobediencia, donde ya hicieron exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran, ¿a quién le pide cuentas Dios después de que ocurre la desobediencia? Leamos Génesis 3:9-12. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ok, entonces vea, el jefe, Dios, va a buscar al hombre a pedirle cuentas. Ya Dios sabía lo que había pasado, ¿verdad? Pero él llega y lo busca y le dice, ¿dónde está Adán? Y Adán le dice, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Vean que ya apareció el miedo ahí. Y esto es algo muy importante. ¿Saben por qué? Porque el temor es producto de alguna acción pecaminosa. Y eso es algo muy profundo, pero el amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, alguien que está en completa obediencia y en confianza con el Señor, no tiene que tener temor de nada. Y la Escritura dice que el temor es como un castigo para el que lo tiene. El temor trae en sí castigo. Entonces Dios, a quien busca, Dios ya sabía lo que había pasado. Él es omnisciente. Él sabía que había sido la mujer, pero llega a pedirle cuentas al hombre y le dice, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque yo fui el que le dije a usted, yo le di la instrucción a usted y usted es el responsable por ella. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces le dice, ¿qué fue? Comió del árbol que yo le dije que no comiera. Y el hombre le dice, lo que pasó, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya, si Dios le pregunta a la mujer, veamos Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, la mujer le explica, le dice, sí, llegó la serpiente, aunque yo había oído la instrucción que usted le había dado a Adán, la serpiente me engañó, fue muy astuta, me pudo engañar y yo comí y también le di para que comiera al hombre. Entonces veamos cómo, a pesar de que fue inicialmente
la mujer a quien Satanás pudo llegar a engañar, Dios le pide cuentas al hombre. ¿Por qué? Porque aquí vamos viendo que en el hombre hay muchas responsabilidades. Hay responsabilidad sobre la creación, hay responsabilidad sobre la mujer y hay responsabilidad sobre instruir a la mujer. Y como Dios le dio esa responsabilidad, es a él al que le va a pedir cuentas. Ok, entonces, ahora sí, después de que se jalaron esa grandísima torta, que ni más ni menos la consecuencia fue estar sujetos a la muerte, imaginen ustedes lo que eso es. Veamos qué empieza a decir Dios al hombre y a la mujer por eso que acaban de hacer. O sea, todo esto que vamos a ver es consecuencia de la rebelión y de la desobediencia del hombre a la instrucción de Dios, de no comer de ese árbol. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, primero Dios empieza con la mujer y le dice, ok, por haberme desobedecido, voy a hacer que durante sus preñeces usted va a tener dolor. Las preñeces significa el estado de gestación, el embarazo. O sea, Dios está diciendo, voy a hacer que el embarazo sea incómodo. Y eso es consecuencia de la desobediencia. Ese no era el diseño inicial de Dios. Pero ahora voy a hacer, por eso, que su embarazo sea un poco incómodo, tenga ciertas molestias, no va a ser algo tan fácil. Va a ser un poco incómodo durante ese periodo de gestación. Y además le va a decir, con dolor, además le dice, con dolor vas a dar a luz los hijos. O sea, el parto va a ser doloroso. Los partos dolorosos, los partos con dolor, es consecuencia de la caída, es consecuencia de la rebelión del hombre en el Edén. Bueno, del hombre y la mujer. Pero después, vea lo que le dice, y esto es muy importante de entender. Y todo esto, vean, les voy a explicar algo que tal vez va a sonar feo o fuerte, pero estas son maldiciones que Dios está dando. Entonces, ¿cómo Dios va a dar maldiciones? O sea, es que vean, una maldición significa la consecuencia que ocurre por la desobediencia a la instrucción de Dios. Entonces Dios está diciendo, vea, Dios les está diciendo lo que les va a pasar, cosas malas. Son maldiciones, pero no es culpa de Dios, es culpa del ser humano por la desobediencia. Y vea lo que le está diciendo después. Tu deseo será para tu marido, pero él se va a enseñorear de ti. Entonces vean, ¿qué significa esto? Esta palabra enseñoreará en hebreo es el término mashal. Y esto significa gobernar sobre alguien o tener dominio sobre alguien. O sea, es una palabra de autoridad, de quien tiene la autoridad sobre el otro. Entonces, lo que Dios le está diciendo a la mujer es, por su desobediencia y porque usted fue engañada, y vean que aquí estamos leyendo la escritura, yo no les estoy dando una opinión personal, estamos leyendo la escritura. Por su desobediencia, usted va a tener el deseo de gobernar a su marido. Usted va a tener deseo de mandar sobre su marido. Usted va a tener siempre el deseo de querer decirle qué hacer. Pero ¿sabe qué? Yo de ahora en adelante dispongo que su marido sea el gobernante suyo. O sea, va a ser el líder, el marido va a ser el líder y el marido va a ser quien la va a guiar. Y realmente eso estaba así desde el inicio, pero se hizo más fuerte con esto. Ahora vamos a entender que esto de ser líder, de ser gobernante, de guiar, no es una cuestión de reprimir a nadie. Simplemente es una cuestión de orden de Dios.
Entonces vean, el hecho de que las mujeres quieran gobernar sobre su casa, ser la que mande en su casa y decirle al esposo qué hacer, eso es algo que es una consecuencia de la caída en pecado. Y nosotros tenemos que entender esto porque esto no es lo que Dios quiere. O sea, Dios puso un orden y tiene un sentido. Y esto no significa que esto le da potestad al hombre para tener bajo el zapato a la mujer, sino simplemente que él es el líder asignado por Dios dentro del ministerio familiar. Y esto es muy importante porque, como les puse desde el principio, lo primero que Dios le pide a la mujer es respete a su marido, respete la autoridad de su marido. Y todo esto que estamos viendo es para personas consagradas a la palabra del Señor. Pero sigámoslo viendo para entenderlo mejor. ¿Cuál es la consecuencia que Dios da al hombre por la desobediencia? Porque también, ¿verdad? No crean que fue solo la mujer. Génesis 3, 17, 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El Señor le dice al hombre, como usted oyó la voz de su mujer y eso hizo que también desobedeciera, va a ser maldita la tierra por usted. O sea, en el momento en que el ser humano, que es el centro de la creación de Dios, en el momento en que el ser humano desobedece, toda la creación cae en maldición. Toda la naturaleza también cayó con la caída del hombre. Y la Escritura nos enseña que toda la creación espera a ser redimida, igual que cuando el hombre sea redimido. Y ya nosotros hemos estudiado que eso va a ser toda una restauración. O sea, el Señor dijo, les aseguro que en la regeneración, cuando yo me siente en el trono de mi gloria, también les voy a dar puestos de autoridad a ustedes, les dijo a sus apóstoles, les dijo a sus discípulos cercanos. Entonces, tanto el hombre como el resto de la naturaleza tuvo una caída en el momento en que el hombre desobedeció. ¿Por qué? Porque el hombre es el centro de la creación y ya ustedes vieron que todo fue creado por él. Los animales, después trajo a la mujer porque el hombre estaba solo, todo fue creado por él. Y le dice, con dolor vas a comer de ella todos los días de tu vida. O sea, en el huerto de Edén era muy bonito todo, o sea, era todo incluido, ahí estaban los árboles, el hombre nada más tenía que llegar y agarrar las cosas y comer. Pero ahora no, ahora va a tener que trabajar para comer. Y dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le está diciendo Dios? Ahora sí quedó sujeto a la muerte. Yo lo hice del polvo y cuando muera va a volver al polvo. Pero esto no era desde el inicio. Hemos oído mucho eso, ¿verdad? Que la gente lo repite. Polvo eres y al polvo volverás. Ese al polvo volverás sucedió después de que el hombre desobedeció y quedó sujeto a la muerte. Pero ya sabemos que, como dice el Señor Jesucristo, todo el que ve al Hijo y cree en Él, pistúo en Él, la palabra en griego, y se compromete con Él, la voluntad de mi Padre es que yo no pierda ninguno y yo lo resucitaré en el día postrero, dice el Señor, porque la salvación que el Señor nos vino a dar es justamente de esa condena de muerte que se obtuvo desde la desobediencia en el huerto de Edén. Esa es la salvación que la Escritura nos enseña. Esa es la vida eterna que el Señor nos enseña. O sea, es quitar ese al polvo volverás. Bueno, algunos sí van a volver al polvo si mueren antes de que el Señor regrese, pero el Señor igual los va a resucitar. Y los que estemos vivos, y eso lo hemos estudiado muy, muy profundo, cuando el Señor regrese, nos va a arrebatar en un cuerpo glorificado.
Entonces vean cómo todo lo que trajo la desobediencia del hombre en el Edén, y esto lo hemos perdido de vista, porque el plan inicial del Señor era que el hombre viviera en comunión con Él, que no estuviera sujeto a la muerte y que el mundo no iba a ser como al final terminó siendo. Pero hay una promesa en la Biblia de que todo va a ser restaurado como antes. Y todo el mensaje del retorno del Señor es un mensaje de esperanza que muchos ni siquiera conocen, porque vamos a volver a lo perfecto. O sea, la Escritura dice que cuando venga lo perfecto, muchas cosas van a cambiar. Génesis 3, 17, 19. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es el orden de la autoridad establecido por Dios? Como les dije, Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de jerarquías. Dios ha asignado jerarquías y no son jerarquías déspotas, no son jerarquías, no son autoritarismos, es el orden de Dios dentro de su creación y su plan perfecto. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Muy bien, entonces vea que aquí tenemos 4 personajes diferentes, digámoslo así. Y el Espíritu nos dice, el Padre Celestial es la cabeza del Hijo que es Jesucristo. Ok. Y Jesucristo es la cabeza del hombre. Y la cabeza de la mujer es el hombre. O sea, ese es el orden que Dios pone. Ese es el orden, digamos, de autoridad y el orden de responsabilidad según la Escritura. Y esta es la verdad, mis amigos. Y Satanás se ha encargado de hacer ver esto como algo malo, como algo más bien que trae problemas al ser humano. Pero esto es una mentira, como todas las mentiras de Satanás. ¿Recuerdan las mentiras de Satanás? Dios no quiso realmente decir eso. Busquémosle otra interpretación. Entonces, entendamos por qué esto es perfecto. Vean. El Padre Celestial, Jehová o Yahweh, como le podemos llamar, ¿verdad? Es la cabeza del Hijo, que es el Señor Jesucristo, o el Señor Yeshua en su nombre hebreo. Y el Señor Jesucristo es la cabeza de los hombres. Pero la cabeza del hombre, la cabeza de la mujer no es el Señor. La cabeza del Señor, de las mujeres, es el hombre. Por eso les vengo comentando desde el inicio que el hombre es responsable de instruir a la mujer en todo. Todo lo que él recibe de su cabeza, él se lo transmite a la mujer. Y esto no es solo en el ámbito matrimonial, esto es en todo el pueblo de Dios verdadero, porque así es como él lo diseñó. Y ustedes van a ver que el Señor tuvo 12 apóstoles donde no había ninguna mujer. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que él lo que necesitaba era instruir a los que eran los subordinados de él, porque del hombre se iba a encargar la mujer. Ahora, es lógico que si nosotros, y voy a hacer una analogía aquí, si hay, digamos, un organigrama de una empresa donde hay un orden, lógicamente, el jefe de su jefe también es su jefe. Tal vez hice aquí un enredo, pero si el que lidera sobre la mujer es el hombre, lógicamente la cabeza del hombre también es un jefe de la mujer. ¿Ok? Pero aquí lo que quiero que comprendamos es que el Señor le da la responsabilidad al hombre de la mujer en instruirla, en cuidarla y en amarla, como ahora vamos a ver. Y vamos a entenderlo mejor. Y esto es algo que se ha cambiado un poco, se trata de ver diferente, lo hacen ver diferente o lo dejan de lado, ¿verdad? Pero es algo muy claro en la Escritura.
Entonces, ¿cuál es el orden de la autoridad establecido por Dios? Vamos a leer 1 Corintios 11, 7, 8. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ya vimos claramente que Dios hizo a la mujer para complementar el hombre y para que le fuera la ayuda idónea. O sea, la mujer fue creada para ser la ayuda idónea del hombre, fue para ser su mejor consejera. Y es muy tonto el hombre que no escuche el consejo de la mujer. Ya estoy hablando dentro del matrimonio. Pero la mujer no procede del hombre. Perdón, sí, la mujer procede del hombre. Más bien, el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. Y aquí nos dice que el hombre es el que tiene que ser la gloria y el reflejo de Dios. Y si el hombre refleja a Dios, la mujer también va a reflejar a Dios, porque la mujer es la gloria del varón. Entonces, la mujer va a reflejar lo que el hombre sea. Si el hombre está sometido a su cabeza, al Señor Jesucristo, la mujer también va a reflejar al Señor. Pero si la cabeza está perdida, si el hombre está perdido, es muy probable que la mujer también esté perdida. Y aunque esté buscando al Señor de corazón, si no tiene un hombre que la guíe y que la instruya, ella va a estar incompleta, porque eso es lo que Dios estableció. Sé que tal vez algunas personas, muchas cosas que estoy diciendo son nuevas o tal vez les esté chocando un poco, pero recuerden que aquí lo que vemos es la escritura. Y el liderazgo del hombre sobre la mujer debe ser un liderazgo de servicio, no es un liderazgo de autoritarismo. Entendámoslo mejor ahorita dentro de unos versículos. Entonces, ¿cuál es el mandato central que Dios le da al hombre con respecto a la mujer? Leamos Efesios 5, 25, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vean lo que estábamos hablando. Al principio yo les decía, si hay que llevarnos un mensaje, 2 palabras de esto, de todo esto, unas pocas palabras de todo lo que hablamos hoy, es: hombres, amar a la mujer; mujeres, respeten al hombre. Vean lo que dice Efesios 5:25. Le dice al hombre: ame a vuestras mujeres. ¿De qué manera hay que amarlas? Como Cristo amó a la iglesia. Vean qué responsabilidad tan grande. O sea, compara el amor de Cristo por nosotros a cómo un hombre debe amar a su esposa. Y dice, Cristo se entregó a sí mismo por ella. Así es como un hombre debe amar a su esposa, entregándose por ella. Y la santifica y la purifica por medio de la palabra. Era lo que yo les decía. O sea, cuando el Señor manda al hombre a amar a la mujer, es a entregarse por ella, a guiarla, a protegerla y a santificarla con la palabra, a guiarla en la palabra. Por eso, no es bíblico que una mujer sea la que quiera dirigir la casa. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se hacen al revés a como Dios dijo, todo sale mal. Todo va a salir mal. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el Señor Jesucristo es la cabeza del hombre. Él nos instruye, nosotros estamos obligados a estar pegados a Él, a obedecerle en todo a Él, y nosotros vamos transmitiendo todo eso a la mujer. Así es como la Escritura nos enseña que debe ser. Y dígame si no es algo perfecto cuando lo vemos desde ese punto de vista. Efesios 5:28.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La Escritura nos dice, amar a las esposas es como amarse usted mismo. Si usted ama a su esposa, se está amando usted mismo. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Es como si fueran una sola persona. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces nos dice el Espíritu, hombres tienen que ser muy sabios para con sus mujeres. Vean que es un vaso más frágil que ustedes. O sea, ustedes son frágiles, pero ellas son más frágiles. Están hechas con una forma de sentir diferente, están hechas de un material más refinado, no es igual a los hombres. Entonces, sean muy sabios cuando las tratan. Y recuerden que ellas son coherederas de la gracia de la vida, dice el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que también por gracia van a ser coherederas con el hombre. Si se mantienen en pie hasta el final, también van a heredar el reino por gracia. Van a heredar el reino y van a heredar la vida eterna. Dice la Escritura, ellas son coherederas con el hombre. Así que sean muy sabios cuando las tratan, porque son vasos más frágiles que ustedes. No piensen que las necesidades son iguales de ellas o que piensan igual, porque son vasos más frágiles. Y vea lo que dice al final. Hagan esto para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, el Señor está diciendo, usted tiene que vivir sabiamente y dar honor a su mujer, porque si usted no hace eso, probablemente sus oraciones reboten. Van a tener un estorbo, no van a llegar bien. Así que un hombre no puede estar clamando al Señor, pidiéndole al Señor cosas y tratando mal a su mujer, porque esa oración va a tener un estorbo, dice la Escritura. Para el hombre, la instrucción de Dios con respecto a la mujer es, ámela como el Señor Jesucristo ama a la iglesia, protéjala y guíela. Ámela, protéjala y guíela. Y el hombre fue diseñado para hacer eso. Dios diseñó al hombre para liderar, para proteger, para amar a la mujer y para guiarla. Y ya lo hemos visto con la Escritura, ¿verdad? Y el hombre es el responsable dentro de la familia de liderar. Dios le va a llegar a pedir cuentas al hombre por su familia. No es la mujer la responsable. El hombre es el responsable de llevar el sustento a la casa. Y qué bien si la mujer también puede contribuir, pero si no pueden los dos, el que es responsable de dar techo y de dar todas las provisiones de la casa es el hombre, no es la mujer. Y cuando esto se invierte y cuando la mujer es la que está a cargo de proveer lo económico para la casa, es totalmente contrario y la mujer se va a sentir con una carga que no le toca, porque la mujer no está diseñada para eso. Si ella puede contribuir, pues muy bien, y si están de acuerdo, muy bien, pero ella no tiene esa responsabilidad, es responsabilidad del hombre. Ahora vamos a ver cuál es el mandato central de Dios para la mujer con respecto al hombre. Leamos Efesios 5, 22, 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ok, entonces vea lo que dice el Espíritu aquí. Las mujeres casadas, igual que respetan al Señor, respeten a su marido. El respeto al marido tiene que ser igual que casi que el respeto al Señor. O sea, si usted dice que usted respeta al Señor, pero está irrespetando a su marido, está mintiendo.
porque el Señor manda a que se respete al marido como al Señor. Igual que le dice al hombre, ame a su mujer, igual que como Cristo ama. A la mujer le dice, respete a su marido, igual que como respeta al Señor. ¿Por qué? Porque Él dispuso que el marido es la cabeza de la mujer. Él es la protección y Él es la guía. Él es el guía. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Entonces recordemos, mujeres, respeto al hombre. Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí el Señor dice, igual que la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo, las mujeres tienen que dejarse guiar por sus esposos y respetarlos en todo. Y recuerden que aquí estamos hablando de personas consagradas al Señor, ¿verdad? Pero entonces, ahora, yo sé que mucha gente se pregunta, pero de ahí, ¿y si el esposo es un incrédulo y no está sujeto a Cristo y la mujer sí cree? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, leamos primero de Pedro 3:1-2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ok, entonces vea qué interesante. Aquí el Señor nos dice, incluso para los maridos incrédulos, los que no creen en la palabra, lo mejor que puede hacer una mujer es también respetarlo. Dice, estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, solo por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vean, recuerden que lo que el Señor dice es sabiduría. O sea, la Escritura misma nos dice, la sabiduría es el temor de Dios y la inteligencia es el conocimiento del Santísimo, del Altísimo. O sea, ¿qué significa eso? Usted quiere ser inteligente en lo que haga, en lo que está haciendo. Haga lo que le dice Dios que haga. Entonces vea lo que aquí el Señor le está diciendo a la mujer. Usted tiene un esposo que no cree. Lo mejor que usted puede hacer para ganarlo para Cristo es con su conducta, no es con sus palabras. Si usted es respetuosa, es casta y muestra una buena conducta, su esposo va a decir, esta mujer algo tiene. Y es la mejor forma de ganarlo para el Señor. Pero no es con palabras, no es estándole diciendo cosas todo el tiempo, ni mucho menos gritos, ni peleando. Y con esto no quiero decir que algunos hombres no saquen, digamos, de sus casillas a las mujeres. O sea, yo sé que eso puede pasar, pero el punto es que con eso no se va a ganar nada. Lo único que va a poder, la única forma en que una mujer pueda tener una influencia sobre un marido incrédulo es mostrándole respeto. Lógicamente, una mujer tiene que ser muy sabia, porque una mujer no debe someterse a algo que el esposo le pida que haga que contradiga la instrucción de Dios. Eso no debe ser así, porque ya eso sería otra cosa diferente, ¿verdad? Pero cuando una mujer quiere estarle diciendo al hombre qué es lo que tiene que hacer, cada cosa que el hombre dice se lo está cuestionando, le hace creer casi que él no sabe hacer las cosas, lo que está haciendo es cada vez empeorando la situación. Porque el hombre se siente irrespetado y lo principal que un hombre necesita es sentirse respetado, al igual que lo principal que una mujer necesita es sentirse amada. Las necesidades principales son diferentes. La mujer necesita sentirse amada como cosa primordial. Claro que también necesita respeto,
pero lo principal es sentirse amada. Pero el hombre lo principal que necesita es sentirse respetado por su esposa. También necesita sentirse amado, pero no es tan importante como que su esposa le muestre respeto y admiración. Entonces, seamos sabios, hagamos lo que el Señor nos pide que hagamos, hombres y mujeres. Entonces, en resumen, ¿cuál es la indicación específica para cada uno, hombre y mujer? Por lo demás, cada uno de vosotros, aquí está, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Mujer, respete a su esposo. Esposo, muéstrele amor a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y si empezamos por ahí, todo va a ir caminando. Todo va a ir caminando, nos vamos a ir instruyendo en la palabra. El hombre va a ser responsable de instruir a la mujer en amor. Y cuando la mujer se instruye en amor, ella va a sentir un gran deseo de respetar a su esposo. Ahora, a cada uno, hombre y mujer, le toca hacer lo que Dios le mandó a hacer, independientemente de la condición del otro. Me voy a explicar mejor. Un hombre no puede decir, yo voy a mostrarle amor a mi esposa cuando ella me respete. Yo me espero a que ella lo haga. No. Usted tiene que mostrarle amor aunque ella lo esté respetando. Igual una mujer no puede decir, yo voy a respetar a mi marido hasta que me muestre amor, porque si los dos piensan así, nunca van a empezar. Entonces, cuando cada uno tenga claro lo que le toca hacer, no porque el otro se lo merezca, sino porque Dios lo mandó a hacer, todo va a ser perfecto y todo va a funcionar. Porque el hombre va a empezar a ver que la mujer lo está respetando y la mujer se va a empezar a sentir amada porque el hombre ha tomado la decisión de hacerlo por obediencia al Señor. Entonces, esto no se trata, porque el amor verdadero no consiste en doy porque me dieron. La gracia del Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de amor. ¿Por qué? Porque sin merecerlo, Él decidió darnos salvación a través del regalo de la gracia, que es su Espíritu Santo morando en nosotros para vivir en justicia. Entonces, si el Señor Jesucristo hubiera esperado a que nosotros mereciéramos su Espíritu, nadie se hubiera salvado, nadie podría salvarse, porque el amor verdadero es dar algo sin que alguien lo merezca. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, la Escritura nos habla de la sumisión de los unos a los otros en el temor de Dios. Leamos Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, acabamos de ver que la Escritura enseña que el hombre es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del hombre. O sea, el hombre tiene que estar totalmente sometido a Cristo, al Mesías, y la mujer tiene que estar bajo la instrucción del hombre. Pero aquí dice que se sometan los unos a los otros. Entonces hay gente que dice, no, es que vea, eso ya no, porque ahí dice que hay que someterse los unos a los otros. Entonces, pero no, la instrucción del Señor es muy clara y el orden de Dios es muy claro. ¿Qué significa sométanse los unos a los otros en el temor de Dios? O sea, esto ya va a ser cuando cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, ¿qué significa esto? Cuando ya el hombre sabe lo que tiene que hacer y cuáles son sus responsabilidades, y cuando la mujer sabe qué es lo que tiene que hacer y cuál es su responsabilidad de respetar a su esposo, usted tiene que someterse en el temor de Dios. O sea, el hombre va a poder llegar a decirle en amor a la mujer, si lo estás respetando, me estás irrespetando y no me gusta. Y como la mujer sabe que Dios mandó a respetar al hombre, ella va a decir, sí, tienes razón, yo cometí un error. Se está sometiendo en el temor de Dios. Igualmente, si un hombre está siendo muy áspero con su esposa, y él conoce la Escritura, y la esposa le va a llegar a decir, siento que no me estás tratando bien, y el Señor dice que eso hay que hacerlo.
Y el hombre va a decir, sí, usted tiene razón, yo he cometido un error, tengo que someterme a eso en el temor de Dios que yo tengo. Eso es someterse los unos a los otros en el temor de Dios. Pero eso no quita que el hombre es el responsable de la familia y que el hombre sigue siendo la protección y la guía de la mujer. Vamos a ver qué es lo que dice la escritura de cuál es la belleza, y aquí específicamente habla de la mujer, porque si vemos el contexto más arriba está hablando de la mujer. ¿Cuál es la belleza verdadera y valiosa delante de Dios de una mujer? Porque el mundo igual ha hecho creer que la belleza se basa meramente en lo físico y en la vanidad, ¿verdad? Y el enemigo, y el mundo nos ha hecho creer que eso es lo único importante, ¿verdad? Pero veamos lo que dice el Señor. 1 Pedro 3:4, leamos. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. El Señor dice entonces, la belleza es la incorruptible, la que procede del corazón. ¿Qué es bello? Un espíritu suave y apacible. Un carácter de una mujer suave y apacible es lo más bello que hay, dice el Señor. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Y dice, no traten de mostrar belleza con cosas exteriores, con peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Ahora, esto no significa que Dios nos diga que uno tiene que descuidarse en su aspecto. O sea, de hecho, uno debe cuidar el cuerpo y el cuerpo es templo del Espíritu Santo y también es responsabilidad de uno cuidar ese templo. Y Dios no está en contra de que uno se vea bien y quiera cuidar su aspecto. Pero el punto es que usted no puede creer que el único valor de una mujer es cómo se vea externamente. Eso no es así. La belleza verdadera es lo que procede de lo íntimo del corazón. Pero a la vez el Señor quiere que nosotros nos cuidemos y nos veamos bien. Es nuestra responsabilidad cuidar nuestro cuerpo, tanto hombres como mujeres. Leamos lo que dice inmediatamente después de 1 Pedro 3:4, 1 Pedro 3:5-6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Y un hombre de Dios, ¿verdad? De su descendencia es que salió el linaje, todo el pueblo de Dios. Y aquí dice, vean, un ejemplo es Sara, que era una mujer santa que entendía que tenía que ser guiada por Abraham, su esposo, que le obedecía a él y hasta le llamaba Señor. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que tenía que hacer. Abraham amaba a Sara y ella lo respetaba. Y cuando eso se da, todo funciona bien. Muy bien. Leamos ahora 1 Timoteo 2:9-10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Muy bien. Entonces, nuevamente dice, vean que todo eso de tratar de llamar la atención con ropa, y con peinados ostentosos, con joyas, todas esas cosas no deben ser así. Sino lo importante es buenas obras. Eso significa cómo son sus acciones, cómo es su corazón, cómo corresponde a las mujeres que profesan piedad. Ok, ya estamos cerca de terminar. Vamos a hablar sobre la instrucción de la Escritura sobre la unión conyugal.
y vamos a leer 1 Corintios 7, 3, 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ok, entonces vean, como todo lo que el enemigo ha hecho, Dios hizo al hombre y a la mujer seres sexuales y Dios creó el sexo y el sexo es algo bueno, como Él lo creó. Es algo bueno y es algo honroso en el matrimonio, ya lo vimos. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, dice la palabra. El matrimonio y el sexo dentro del matrimonio es honroso para el Señor. Y es una instrucción del Señor que el hombre y la mujer dentro del matrimonio tienen que estar unidos, unidos corporalmente, unidos sexualmente. Vea lo que dice, es un deber cumplir con esa unión conyugal, tanto para el hombre como con la mujer. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, ni el marido tampoco tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer tiene potestad sobre el cuerpo del marido y el marido sobre el cuerpo de la mujer. Entonces esto es muy importante porque, vean, para Dios, la unión sexual entre el hombre y la mujer, entre el marido, el esposo y la esposa, es muy importante. Al punto que, como el enemigo quiere hacer todo lo contrario a lo que Dios ha mandado hacer, así es como trabaja. Vean, a las personas solteras lo que quiere es hacerlas caer en pecado sexual, hacerlas caer en fornicación. Así es como Satanás quiere engañar a las personas. Pero dentro del matrimonio, más bien lo que quiere es separar al hombre y a la mujer desde el punto de vista sexual. ¿Por qué? Porque él quiere hacer todo lo contrario a lo que Dios mandó. Entonces, fuera del matrimonio, más bien lo que quiere es que las personas estén en fornicación. Y dentro del matrimonio, más bien lo que quiere es separar al hombre y a la mujer desde el punto de vista sexual. Pero entendamos que la Escritura enseña que el hombre y la mujer la unión sexual es muy importante dentro del matrimonio, según la Escritura. Veamos 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, vea lo que dice acá, que no se nieguen el uno al otro. En la unión sexual estamos hablando aquí, ¿verdad? A menos que se hayan puesto de acuerdo y digan, no, vamos a tomar unos días y vamos a estar en oración, ¿verdad? Pero es un mutuo acuerdo. Pero vea lo que dice, vuélvanse a juntar en uno, o sea, pronto, ya después. ¿Por qué? Para que no vengan tentaciones por incontinencia. Entonces vean qué clara es la palabra, ¿verdad? Para el Señor el sexo es algo honroso en el matrimonio y el Señor dice que el esposo y la esposa tienen que estar unidos. Es una parte muy importante. Ok, ahora vamos a hablar de esto y nos vamos a preguntar. ¿La mujer está llamada a liderar la enseñanza de la palabra de Dios? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. 1 Timoteo 2, 11, 12. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok, entonces vean. Yo sé que esto es una escritura que también genera mucha controversia. Pero vean, cuando uno lee la palabra, pueden pasar dos cosas. La primera es que esté muy claro y que nos parezca bien y lo aceptemos de primera intención. La segunda es que sea enredado, que no entendamos y vayamos a buscar cómo entender eso. Pero hay una tercera que es que leamos algo que está muy claro, pero que no nos guste. Entonces vamos a tratar de buscarle
otra interpretación. ¿Ok? ¿Y saben qué es eso? Exactamente la forma en que Satanás engaña. ¿Se acuerdan lo que le dijo a la mujer en el Edén? Dios no quiso decir eso, en realidad. Entonces, que la mujer aprenda en silencio en sujeción. Ah, no, Dios no quiso decir eso. Eso es lo que va a decir el enemigo. Esa es la mentira que va a poner. Pero esto es muy claro, mis amigos. Como yo les dije, el Señor Jesucristo escogió 12 apóstoles y envió 12 apóstoles. El Señor Jesucristo puso la responsabilidad en el hombre. Eso lo vemos desde el inicio del pueblo de Dios. Vemos como Dios instruía a su pueblo a través de los patriarcas, a través del hombre siempre ha sido. La responsabilidad se la dio al hombre y es una responsabilidad muy grande. O sea, es que no, les digo, es algo que más bien la mujer a veces debería más bien sentirse relajada de que a ella no le mandó a hacer eso. Porque el Señor le va a pedir cuentas a todos los que enseñen y le va a decir por qué enseñó esto de esta forma si mi escritura dice otra cosa. Y 1 Timoteo 2:11, el Espíritu dice que la mujer debe estar en sujeción y aprender. Y dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres. Tienen que estar con una conducta casta y respetuosa, escuchando lo que el hombre en amor va a transmitir de la palabra. Ok. Ahora, incluso hay otros versículos donde dice la mujer en la congregación, si hay algo que no comprendió, vayan a sus casas y pregúntenle a su marido para que su marido las instruya. Y vean que todo esto es congruente con lo que estamos viendo. Vean que el Señor dice que el hombre es el responsable de instruir y de lavar el pensamiento de la mujer a través de la palabra, igual como Cristo hizo eso con la iglesia. Pero entonces alguien dice, ¿pero por qué? O sea, es que bueno, si el Señor dice algo, ni siquiera Él nos tiene que dar explicaciones. Está en su palabra, pero a pesar de eso, esto lo explicó muy bien. El Espíritu dice que Él no permite enseñar a la mujer ni ejercer dominio sobre el hombre. Y este no permito, esa palabra en griego es epitrepo. Y justamente lo que significa esa palabra en griego es que no hay autorización, que está prohibido que la mujer enseñe o ejerza dominio sobre el hombre. Pero entonces, mucha gente dice, ¿pero por qué esto? No, es que busquémosle otra explicación, es que Dios no quiso decir eso, entendámoslo en el contexto. Bueno, para que eso quedara claro, vean, estamos viendo 1 Timoteo 2:11-12. Pasemos al siguiente versículo, al 13. Porque él dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. A ella no le toca. No le toca, dice el Señor. ¿Por qué? Leamos por qué en el versículo exactamente siguiente. Leamos 1 Timoteo 2:13-14. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, el Espíritu dice, a la mujer no le corresponde ejercer dominio ni enseñar sobre el hombre, porque Adán fue formado primero. Y además, Adán no fue el que fue engañado por Satanás. Y vean todo lo que ese engaño trajo. Y al final fue responsable Adán porque él era el responsable. Pero la mujer fue la que fue engañada. Y ella por el engaño incurrió en la transgresión. Entonces el Espíritu dice, no le asigno la tarea de llevar mi palabra a la mujer, se la asigno al hombre. Y está dando las razones. Y veamos lo que dice después. 1 Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Yo sé que estos versículos probablemente no se los han, si alguien no lo ha leído por su cuenta, no, esto no lo ponen
O sea, cuando hacen enseñanzas o predican cosas, porque es, es una palabra difícil de comprender y que nos pone a nosotros a cuestionarnos qué significa eso. O sea, dice que la mujer se va a salvar engendrando hijos y que tiene que permanecer en fe, amor y santificación con modestia, ¿verdad? Entonces, vean, esto, bueno, primero que nada, la palabra se salvará es la palabra sozo en griego. Y esa palabra sozo es exactamente la misma palabra en griego cuando la escritura nos dice que por gracia nosotros somos salvos. O sea, esto que está diciendo salvará se refiere a la salvación que el Señor nos da. Definitivamente, es la misma palabra en griego. Pero entonces, ¿qué es lo que tradujeron como engendrando hijos? Esa palabra en griego es tecnogonía. Y eso se refiere a todo lo que son las labores de la mujer de maternidad. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí la escritura? Que las mujeres para salvarse tienen que tener hijos. Pues no, o sea, Dios a veces en su soberanía decide que hay mujeres que nunca tengan hijos o mujeres que nunca se casaron. Pero es que el punto de esto es esto, vean, compréndanme. Aquí lo que está diciendo la escritura es que la mujer tiene que comprender el diseño de Dios para ella. Si una mujer está en rebelión en todas las cuestiones de maternidad, y ustedes saben que ahora hay muchos movimientos feministas y hay mujeres que dicen, yo no necesito un hombre, yo puedo valerme por mí misma y yo no quiero tener hijos. Justamente eso es lo que Dios no quiere en una mujer. Porque en el momento en que una mujer empieza a tener esos pensamientos, está en totalmente desobediencia al diseño que Dios hizo para ella. Está negando exactamente. Entonces, una mujer que entre en negación y entre en esas rebeldías, eso es lo que Dios no quiere. Y si ustedes se dan cuenta, tanto, o sea, el feminismo, y aquí voy a explicar esto, el feminismo es una reacción al machismo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y tanto el feminismo como el machismo son del diablo. O sea, ningún grado de feminismo y ningún grado de machismo puede ser de Dios. Y como el hombre es la cabeza, todo empieza desbaratándose a través del hombre. En el momento en que el hombre no está sujeto al Señor, no está sujeto a su palabra, tiene ideas machistas, entonces ¿qué? Surge el feminismo como respuesta a eso. Pero las dos cosas son un engaño del diablo. Y el hombre como cabeza sobre la mujer no tiene nada que ver con machismo. Se trata de una guía, de un liderazgo conforme a la palabra del Señor. Porque ya ustedes vieron que un matrimonio es como un solo cuerpo, es como un solo ser humano. Y un cuerpo no puede tener dos cabezas o un cuerpo no puede estar sin cabeza. Un cuerpo que no tenga cabeza es un cuerpo que está como muerto. Y un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. O sea, en un matrimonio no puede haber dos personas, dos líderes. Igual que en un avión no puede haber dos pilotos que estén diciendo qué hacer a la vez. O sea, imagínense lo que pasaría. Tiene que haber sujeción. O sea, en un vuelo, o sea, o en un barco tiene que haber un capitán, que es el que guíe, el que diga por dónde va la cosa. El otro está ahí para apoyar. Y ese es el orden de Dios. Pero entonces aquí el Señor dice, la mujer tiene que comprender que su ministerio principal es su familia y sus hijos. Y una mujer se va a sentir plenamente realizada cuando entiende el diseño de Dios.
Para una mujer es sumamente difícil tener la responsabilidad de su familia con un trabajo de tiempo completo y también dedicarse a sus hijos. Pero el enemigo y el mundo le ha hecho creer a la mujer que solo dedicarse a la familia y ser ama de casa es algo malo, que es algo que ni siquiera debería hacer, cuando es exactamente el ministerio principal que Dios le dio a la mujer. Tener su casa en orden y cuidar de los hijos y cuidar también ser la ayuda idónea del esposo. Ahora, muy bien si la mujer también puede trabajar y quiere contribuir, pero no puede nunca poner sobre su familia y sobre sus hijos su actividad laboral. Lean Proverbios 31 y ustedes van a ver cómo habla de la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa se encarga de su familia, tiene todo en orden. Dice que hasta se encarga de sus siervos, les da de comer a sus siervos en el sentido de si es una familia que tienen personas empleadas para ellos, y a la vez hace actividades laborales para ayudar a su esposo. Pero es una actividad donde ella tiene flexibilidad y no le consume todo el tiempo a tal forma que tenga que dejar a sus hijos o descuidar a sus hijos. Entonces aquí lo que el Espíritu está diciendo es, la mujer tiene que comprender para lo que el Señor la diseñó y tiene que estar bajo ese diseño y tiene que ser su prioridad y tiene que permanecer en fe. Todos tenemos que permanecer en fe en el Señor Jesucristo. Es la única forma de obtener el galardón. En amor, porque eso es el primer fruto del Espíritu Santo. Y alguien que está en fe y es bautizado en el Espíritu Santo va a tener amor. Y para tener salvación también uno tiene que pasar por un proceso de santificación. Y el Señor dice, la mujer es coheredera de la gracia de la vida. Este es el ministerio principal que Dios le ha dado y debe haber todo esto y debe tener modestia también. Entonces, no nos dejemos engañar, veámoslo realmente como Dios lo ha querido mostrar y como nos ha enseñado que es, porque su diseño no puede ser errado. No puede ser errado. Es el mundo que nos ha hecho ver las cosas diferentes y nos hace creer que lo que Dios ha dicho en realidad no es así. Y esa es la mentira de Satanás desde el huerto del Edén. Entonces, ¿cómo y a quién está llamada la mujer a enseñar? Leamos Tito 2, 3, 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, entonces vean que aquí dice las ancianas, y ustedes saben que cuando la Escritura habla de ancianos, se refiere más a personas avanzadas en el crecimiento espiritual o en la fe. Entonces no necesariamente se refiere a viejitas o a personas mayores, por decirlo así. Dice, esas mujeres sean reverentes en su porte, no sean calumniadoras, no sean esclavas del vino y sean maestras del bien. Entonces ahí dice, sí, la mujer puede enseñar a otras mujeres a estas cosas específicas. A amar a sus maridos y a sus hijos, que estábamos hablando ahora, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y respetuosas de sus maridos, porque eso es lo que el Señor ha mandado hacer. Entonces, muy bien que las mujeres de Dios y que estén consagradas al Señor instruyan a otras mujeres en estas cosas, porque ahí sí la Escritura dice que eso es lo que la mujer debe hacer. Pero en ningún lado en la Escritura nosotros vemos que la mujer es llamada a liderar una congregación donde se instruye en la palabra, porque eso es algo, es una responsabilidad que Dios le dio al hombre meramente. Y dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, aquí está diciendo, no crea que como usted piensa que son las cosas, es la forma correcta de hacerlo.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. O sea, ¿qué está diciendo? No piense que como usted cree que se hacen las cosas es la forma de hacerlo. Eso es imprudencia, más bien. Reconozca que la verdad del Señor es lo que nos puede dar sabiduría y Él va a ir enderezando todas las veredas. Entonces nosotros tenemos que aprender a renovar nuestro pensamiento y entender que el hombre y la mujer están diseñados diferentes y son diferentes y tienen necesidades diferentes. Aceptemos el diseño de Dios tal cual porque es perfecto, es perfecto. Recuerden, el hombre amar a la mujer y la mujer respete al hombre. Lógicamente, el hombre también tiene que respetar y la mujer también tiene que amar. Pero eso es lo primordial en cada uno. Proverbios 3, 7, 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Otra vez, no seas sabio en su pensamiento. No se deje engañar por el mundo y por el enemigo. Hágale caso a Dios, que lo que Él manda hacer es lo correcto. Su palabra no puede fallar. Proverbios 3, 1, 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén.